Paraná los tiene a maltraer a los compatriotas uruguayos y uruguayas, pero que nosotros miramos de reojo, ¿no? Sí, la verdad que coincido en esto, Lucas, porque hace unos días estaba mirando una nota de Telam, del medio que es del Estado, donde hablaban de cuáles eran las causas que generó esto de que Uruguay se quede sin agua. Es cierto que estamos en un momento, en un contexto histórico, con una crisis climática, después de una pandemia, una guerra, bueno, ahora parece que llegó esto de la sequía, pero bueno, tiene una responsabilidad en el accionar del ser humano. Algunas cuestiones más ecosistémicas, una de ellas es el tema de cómo ellos acceden al agua, y después está vinculado a las producciones, algunas industriales, otras agrícola-ganaderas, y bueno, en la nota esta de Telam hacían la mención que lo que mayor consume agua es la soja y el tema de las pasteras. A mí me parecía interesante hacer un poco de historia y recordar qué fue lo que sucedió ya hace unos cuantos años, casi 20 años, en el año 2005, un conflicto que fue entre Uruguay y Argentina por la instalación de unas pasteras frente a Gualeguaychú, en lo que era Fray Bentos, donde había dos empresas internacionales, una ENCE, una española, y la otra la de Bondia, que bueno, buscaban esto de tratar la celulosa, el papel, y el principal reclamo que había de las asambleas que se iban generando, las ONGs, era bueno, ¿qué impacto va a generar esto en el río Uruguay? Claro. Usted, gurisa entrerriana, debe tener los recuerdos más frescos de esta situación, sí, ¿o no? Sí. Nosotros en Entre Ríos, bueno, yo soy de Concepción del Uruguay, entonces Gualeguaychú era moneda corriente porque mi familia es toda allá. En aquel momento viajábamos y había constantes cortes de ruta, justamente de los gualeguaychenses pidiendo que no existan estas pasteras, porque lógicamente con el compartimiento del río Uruguay complejizaba muchísimo también el consumo de agua para ellos, y una situación ambiental del aire también, donde se veía complicado. De ahí sale la canción esta tan conocida de Papá Noel se va a morir cuando cruce por el río Uruguay. Que ahí Barili tuvo que aclarar que no se iba a morir Papá Noel. No se va a morir Papá Noel. Está muy bien que hizo la aclaración. Me había olvidado. Quedó el meme, pero está muy bien la intervención. Sí. Un enorme. Pero no, claro, pasteras que existen, que Exacto. se llevaron adelante, y que una situación, bueno, donde los uruguayos no utilizan tanto la costa del río Uruguay. De hecho, la utilizamos más los argentinos que ellos en términos de, bueno, la costa del río. Son más cercanos a su mar y demás. Pero donde en esos últimos tiempos, desde el comienzo de estas pasteras, se comenzó a complejizar toda la situación ambiente en nuestro lado de la Argentina también, y bueno, lo pudimos ver en ese caso, porque lógicamente no somos uruguayos, pero bueno, eso. Bueno, ahí, por lo que vos comentás, claro, había un documento internacional que era un estatuto del río Uruguay, que eso fue... son acuerdos, convenciones internacionales que se desarrollan sobre cómo se va a tratar ciertos canales de comunicación que tienen, en este caso navegables, que fue en el año 1975, miremos el tiempo, y lo que planteaba en ese momento Argentina es que, bueno, ese estatuto, ese tratado, decía que había que realizar una previa consulta a la República Argentina sobre la actividad que iba a incidir. Como vemos el caso hay un convenio de la OIT, el 169 sobre los pueblos indígenas, donde hay que avisar previamente, bueno, esto de Jujuy, hay que avisar cuándo se va a hacer algún tipo de modificación en sus tierras. Bueno, en los tratados internacionales de las vías navegables, lo mismo. Vemos cómo en ese momento comienza un cambio también de posicionamiento de la República Argentina. Podríamos decir que es como el primer hecho histórico donde Argentina lo toma como en bandera, se enarbola en esto, y es la figura de Néstor Kirchner quien empieza a acercarse a estos reclamos. Porque primero se dan los cortes, ¿no? En todo este puente que es el San Martín, que es un puente internacional entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Se levantan obviamente las asambleas, y ahí el gobierno de Néstor Kirchner comienza a acompañar. Y no solamente acompañar en la palabra, porque vemos que lo hace en una asamblea legislativa, en apertura de una asamblea en 2006, con la importancia que tiene esto, que vemos que las asambleas son tirar lineamientos, ¿no?, de qué es lo que va a suceder en la política pública durante ese año. Claro. Y vemos que no solamente se quedó ahí, sino que empezaron a buscar negociaciones. De hecho, se mencionó en un momento que el rey de España venga como un arbitraje.
hubo reclamos en Mercosur, esto terminó en La Haya por parte de Uruguay, en un tribunal internacional, por el libre acceso que se les estaba vulnerando. Y una de las cuestiones interesantes sobre el caso es, bueno, Argentina comienza a tomar otra postura, y lo que dice Néstor Kirchner es que esto era una causa patriótica. No solamente una causa patriótica por el aspecto de la situación, de lo ambiental, sino por el mensaje que él estaba dejando. Pensemos que en el año 2004, previo a este conflicto, en la COP, en este encuentro de países sobre qué se puede hacer por el ambiente, que a veces, bueno, no tiene muchos resultados, él hace la mención sobre un concepto que es muy interesante cuando hablábamos de Perón sobre las sociedades de consumo. Bueno, Néstor trae acá el concepto de la deuda ambiental. Entonces, él lo que plantea es que los países desarrollados generan un gran impacto en el ambiente, esto de las emisiones de gases de efecto invernadero, y a diferencia de los países en desarrollo, que somos quienes comprendemos todos esos recursos naturales, bueno, no generamos esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces podríamos hablar de que en esa obligación, hablarlo como en términos jurídicos, ¿no? Una obligación, los deudores son ellos y nosotros somos los acreedores de ese daño en el ambiente. Claro. Y lo que plantea Néstor en ese momento dice, bueno, acá es como que hay una paradoja, porque vemos que cuando exigimos celeridad en recomponer el ambiente, indemnizar económicamente o la cuestión social, no hay celeridad. Ahora, cuando hay una deuda económica que justamente, miremos, se concentran estos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional en los países desarrollados, se exige una celeridad, se pone condicionamientos, y ahí me parece que es interesante ver cómo se puede abordar lo que es el desarrollo sostenible, sustentable, con estas facetas, lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, cuando hablamos de deuda ambiental, lo que estamos concibiendo es esto. Nosotros tenemos la gran cantidad de recursos naturales, bueno, la idea es tratar de protegerlos, tratar de tener una mirada de integración. Y en este conflicto se rompió un poco esa integración latinoamericana. Por eso es importante ver cómo sucedieron los hechos y qué impacto tuvo eso en la relación entre Argentina y Uruguay. Claro, sin dudas que además ha tenido podríamos decir que quedó en la retina histórica, ¿no? Como de ese conflicto que uno recuerda, que sienta precedente y que ¿qué es lo que hoy permite traerlo a la situación actual que está viviendo Uruguay? Y yo creo que podemos analizar, bueno, cuáles son aquellas, como decíamos en el comienzo, las causas que generan, ¿no?, esto que le está sucediendo a Uruguay. Y pensemos que el ambiente es todo un sistema integral. A veces cuando se habla de las cuencas hídricas se habla de esto, que son sistemas y que se tiene que proteger de esa manera. Entonces vemos que las causas no es una, que podemos decir, bueno, dado A, dado B, sino que vemos cómo ciertas actividades y cómo se han volcado también los países, porque veamos que esto pasa en el 2005, 2004, y las consecuencias vienen con el tiempo. Entonces vemos que el daño ambiental no es a veces un daño inmediato, visible, que podemos decir, bueno, acá pintamos la mesa y vemos que se pintó de un color, bueno, ya está. No, a veces la contaminación del agua se da con el tiempo, lo vemos con la causa del riachuelo. Con las fumigaciones. También, es decir, las personas perciben ya el daño en el momento que son rociadas por los agroquímicos. No, generalmente comienzan a tener síntomas, después se van detectando enfermedades a lo largo del tiempo. Entonces es importante traerlo acá, siempre hacer memoria para las generaciones presentes, futuras, y que muchos pibes que no conocen esto sepan qué es lo que sucedió en este conflicto entre Argentina y Uruguay, que tuvo un veredicto favorable de La Haya con Uruguay, que una de las pasteras no se construyó, que fue la española, que sí se construyó la de Botnia, que eso se siguió desarrollando, que ha generado implicancias en el ambiente, que eso lo desarrolló el Frente Amplio, que en su momento Tabaré había hecho la mención, hace poco se supo que había pensado hasta en una guerra, que había puesto militares rodeando la pastera. Muchísimo. Entonces es algo que a veces por ahí no se conocía, y eso hace unos 2 años se dio a la luz, que lo había comentado Tabaré para un medio de afuera. Uno dice, bueno, terminar en un conflicto armado por una situación así es terrible. Encima en el marco de la no soberanía de esto, porque estamos hablando de empresas privadas que venían a poner las pasteras, no era una empresa nacional de Uruguay que ponía una pastera y etcétera. Estaba protegiendo, en ese caso, en términos militares, a empresas privadas extranjeras. Claro, intereses extranjeros, porque bueno, hace poco veía que
estaba circulando que querían hacer una modificación acá en Argentina con el aspecto de lo que cobran las mineras, ¿no? El impuesto ese. Y veamos eso, ¿no? Se llevan a veces a muy poco costo económico recursos naturales. Y cuando habíamos charlado la otra vez sobre el tema del agua, por eso también tan importante el agua, que no solamente es para el consumo humano, además de que nosotros como seres humanos estamos integrados por agua, veámoslo las actividades que requieren el agua, actividades agrícolas, ganaderas. Entonces eso nos lleva a comprender la importancia que tiene esta situación y de hecho destacar la ayuda humanitaria que está haciendo Argentina también con Uruguay para que tenga acceso al mismo. Bien, bien, bien. Y uno, digo, viéndolo con esto que comentabas a lo que se dio a conocer, ¿no? Después de un tiempo que bueno, en ese momento no se difunde y demás. ¿Qué resolución tuvo eso? ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo ves? Digo, ¿sentó algún precedente eso también en materia legislativa? Y lo que generó en la cuestión de Argentina, yo creo que fue un cambio de posicionamiento político y legislativo, porque miremos que en ese momento la materia ambiental no tenía una gran importancia, era una cartera que era una dirección, miremoslo a nivel nacional, se convirtió en una Secretaría de Ambiente, que luego se convierte con el tiempo en un Ministerio de Ambiente. Hay que decir la realidad, lo convirtió en Ministerio de Ambiente el gobierno de Macri, que bueno, tanto no se preocupó por el ambiente, pero bueno, son los hechos. Sí. Y cuando vemos esto, pensemos en, bueno, se fue luego a Naciones Unidas a hablar de la cuestión ambiental, se habló en la Asamblea Legislativa de la cuestión ambiental, se empezó a mencionar otras cuestiones, bosques, bueno, lo que menciona Néstor cuando se da un acta federal, que esto es importante, se da un acta federal en Gualeguaychú, donde firman varios gobernadores sobre cuáles son los objetivos en el ambiente. Eso toma los objetivos del milenio, que eran los que venían de Naciones Unidas, y habla de esta concepción entre economía, ambiente, el aspecto social. Él menciona algunos aspectos sobre la situación de glaciares en Santa Cruz, de donde venía Néstor, y este aspecto de que los entrerrianos vieran que no se encontraban solos y que la realidad es que esto era una cuestión federal, porque implicaba a los recursos de todo el país. Entonces, en ese momento comienza a plantear esta idea de, bueno, pensemos esto en federalismo, en lo ambiental como algo federal, algo nacional, algo patriótico. Y yo creo que es importante rescatar estas cosas cuando se necesita, ¿no?, de una gran valentía para enfrentar lo que son este tipo de situaciones, ¿no?, que generan un gran impacto en la sociedad. Tomar esa causa que fue con el pueblo de Gualeguaychú y embanderarse y defender esos intereses, que eran los intereses de la patria. Claro, claro. ¿Te quedó algo más, Juani, en la columna? No, ahí me parece que creo que fuimos charlando todo y el aspecto histórico y creo que es importante eso, que es necesario siempre hacer memoria de distintas cosas que han sucedido, que se conozcan, valorar las acciones de los hombres y las mujeres que las han llevado adelante y que la política realmente es una herramienta para transformar la realidad social y que se necesita eso, de políticos que busquen mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Sí, excelente. Entonces, Juan Ignacio Moreno, gracias, Juani, por pasarte. ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, me pueden buscar con mi nombre y apellido, Juan Ignacio Moreno, ahí por YouTube, donde hay distintas columnas, charlas que he dado, algunas clases en facultades. Así que ahí me pueden buscar, suscribirse y bueno, y un gusto también la invitación para venir a charlar de nuevo. Excelente, bueno, y en Desde la Raíz, @Desde la Raíz _DLR también va a estar aquí el recorte de la columna y toda la actualidad que tiene que ver con el ambiente, el trabajo y el alimento. Tal cual. Nosotros hemos llegado a nuestro